La principal competencia del nuevo Corvette Stingray Special Edition C8R se llama nada, porque no hay ningún otro auto con estas especificaciones, este motor y este desempeño en este rango de precios. Pero si tu presupuesto oscila entre los 2.6 millones y 2.9 millones de pesos mexicanos, entre 130 y 145 mil dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy, te puedes llevar alguna versión del nuevo Corvette C8. La pregunta es, si no hay un carro que se le parezca, ¿por qué te lo compras? Paco, ¿cómo estás, hermano? Sí, divirtiéndonos con el nuevo Corvette. Yo soy Paco del Toro y me encuentran en @motorooficial. Y me da mucho gusto y mucha emoción porque de verdad es un auto divertidísimo de manejar. De entrada tiene características muy particulares: 495 caballos, 470 libras-pie de torque. Es un motor V8 de 6.2 litros, tracción trasera, transmisión automática de 8 velocidades DCT, trae paletas de cambio al volante aquí atrás, que no están pegadas a la columna de la dirección, sino al volante. Pero hay una particularidad que es excepcional, que es el Magnetic Drive Control 4.0, que eso te da una sensación de manejo muy confortable. Estás hablando de la suspensión magnética, ¿correcto? Justo, la suspensión magnética, que va haciendo una adaptación cada 15 milisegundos. Va leyendo el camino, va entendiendo cómo está y adapta la suspensión en rigidez o suavidad para poder otorgarte el mejor setting de suspensión y sensación de conducción. Eso lo hace de forma inmediata e independiente para cada una de las ruedas. Bueno, Gonzalo, ahora dime tú por qué alguien se compra un Corvette C8. Quien compra un Corvette es fan de Corvette, punto. Pero se lo compran también porque es el único carro que tiene un motor central trasero con tracción trasera en este rango de precios. Te lo compras también porque tiene todas las características de seguridad, todas las asistencias, un montón de cámaras, sensores. Te lo compras porque tiene este botoncito aquí que sirve para subir y bajar la suspensión delantera a la hora de pasar topes. Y no solo eso, va leyendo los datos del GPS del vehículo y puedes guardar no sé cuántas 100, 200 memorias distintas de topes en cualquier lado, y cuando tú te acercas a ellos automáticamente se acuerda, sube la parte delantera, pasas el tope sin que tenga que pegar y después lo vuelve a bajar cuando ya le das a más de 40-50 kilómetros por hora. Te lo compras por su excepcional diseño deportivo. Este es un coupé, este es un carro 2 plazas, le puedes quitar también el techo en esta versión. Te lo compras porque tiene los modos pista, diferentes modos de manejo. Te lo compras porque tiene el sonido Bose, que es audio premium. Te lo compras por las pantallas digitales, pero sobre todo te lo compras por su desempeño. Y ruge. Toma las curvas muy bien, el motor medio central hace que sientas las fuerzas de gravedad de la cadera, el monocasco es rígido, no sientes que tenga roll, y su distribución de peso, lo entre adelante y atrás, es tal que te transmite sensaciones muy intensas, aún a velocidades de autopista, a 100 kilómetros por hora. Muchas personas esperarían que este sea un carro intenso arriba de 200 o 300, pero este es un carro intenso, pero muy seguro y con mucho control. De hecho, cuando enciendes el auto, es un rugir delicioso, es música para los oídos. Este rugido que se escuchó del motor cuando pisaste a fondo es espectacular. Todos los controles para la climatización y aire acondicionado se encuentran en esta línea central del tablero. Aquí atrás hay un cargador inalámbrico para teléfonos celulares. Aquí controlas las diferentes marchas, la transmisión y esas cosas. Y aquí puedes con 3 botoncitos ver las diferentes cámaras que hay. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sientes? Es muy precisa la dirección, inmediatamente responde. A una baja velocidad se siente como un superauto, no tengo otra palabra para decirlo. Chevrolet Performance realmente está poniendo a sudar a bastantes superautos europeos que tienen etiquetas un poco más altas que esta. ¿Es el carro más rápido de todo el mundo? No. ¿Es el carro superior a cualquier otro en todas las categorías que hay? No. Pero lo que hace... lo hace perfectamente bien. Hay un detalle muy peculiar. Corvette normalmente pone el switch de las luces intermitentes acá arriba. Que justo es donde están también los controles de OnStar. ¿Crees que es exagerado lo que la gente dice que la conducción del Corvette C8 es wow, fantástica, no manches? No, no lo creo, fíjate. El asiento es muy confortable. Es un asiento deportivo, pero fino. Bien hecho, con un acoginamiento lo suficientemente generoso. Es ergonómico, tiene soporte lumbar. Los soportes laterales del respaldo son muy buenos. Cuando tomas una curva, no te va a permitir moverte. Ahora, el volante, ¿sabes qué está muy bueno? Es volante recortado, sí, arriba y abajo. Y aparte se siente muy bien. Además, hay un heads-up display allá. Claro, te está marcando la marcha en la que te encuentras, la velocidad a la que vas circulando y la velocidad máxima de la vialidad en la que vas. El diseño es espectacular, adentro y afuera. Las
ventilas de aire acondicionado son delgadas, las tenemos de este lado. Hay un frunk o una cajuela delantera. Hay una cajuela en la parte de atrás en esta versión que no tiene el techo plegable eléctrico. ¿Tú dirías que podría ser un auto para el día a día? No, definitivamente no. Yo diría que sí. ¿Qué te parece si vemos la opinión del Bosco? Bosco tiene buenas manos al volante. Y buena pata pesada. Soy Juan Bosco Martínez de Boscos Cam 4x4. Piloto, experto, veterano con muchísima experiencia. Así es, ya llevamos varios años haciendo pruebas de manejo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo sientes? Está muy cómodo. La verdad es que de afuera se ve como que cuesta trabajo un poco entrar, salir de él, pero una vez que ya estás en posición de piloto, bueno, pues realmente exquisito, ¿no? El manejo, las paletas de cambio, las fuerzas G, tienes toda la información. La verdad es que es para llevarlo a autódromos, a pista, a disfrutarlo como debe de ser, porque sabemos que los autos deportivos, pues hay que tener también una técnica propia de conducción para sacarles el mejor provecho. Y por eso nos estás enseñando cómo bajar cambio con las paletas para revolucionar ese motor sin que te tiemble. Si tú tuvieras uno de estos, ¿lo usarías para el diario? Creo yo que mejor sería para viajes en carretera donde los deportivos se desempeñan muy bien y lo gozas al máximo. A mediano y largo plazo, siendo este un carro de colección, ¿cuál crees que tenga más facilidad de que encuentres partes, piezas o refacciones? ¿Un auto americano o un auto europeo? Yo creo que el americano siempre ha sido como un poco más accesible. Siempre piensan en tener refacciones stock, talleres especializados y tiendas especializadas. ¿Tú lo compararías con un Ferrari o con un Lambo o tal vez con un Mercedes Audio BM de gama alta o con Porsche? Como es una edición especial, todo está prácticamente hecho a mano. Difícilmente puedes compararlo con otro, a lo mejor con un Lamborghini. Sin embargo, creo que es único y especial. En precio está más o menos en el rango primero o segunda versión de Porsche 911 hasta su versión tope, que si mal no recuerdo es la Targa 4S. Si lo comparas por ejemplo con un Audi R8, que es motor delantero, tracción en las 4 ruedas, tracción integral, el Audi R8 empieza desde los 3 millones de pesos. Si lo comparas con un Ferrari o un Maserati o incluso un Lambo, que no hay Ferraris ni Lambos baratos, entonces si lo comparas con sus versiones de entrada, tal vez el Portofino, estos cuestan 4 millones de pesos o más de $200,000. Entonces por 130, 145 mil dólares o 2.600.000, menos de 3 millones de pesos, te estás llevando una pieza única de ingeniería que para mí no tiene un gramo de jefecita. Bosco Jr. está aquí con nosotros porque queremos la opinión de alguien de 23 años, no de 40 ni de 50. Yo creo que siempre en la etapa escolar tenemos esa idea de querer manejar un deportivo, levantar las miradas, no importa el ángulo, todos voltean a verlo porque quieren ver, oye, qué coche es, qué trae, incluso el sonido del motor llama la atención. Este amarillo, no sabes cómo luce, Muchísimo, me encanta, sí. Cómo resalta, ¿no? Y cuando me subo a un deportivo, esa sensación de mucha potencia, puedes hacer muchas maniobras, o sea, te vienen mil ideas. No me vas a negar que claramente hacer un drift en un lugar seguro, siempre, ¿no? Con las medidas, con 3 curvas, te aseguro que sale una sonrisa de la cara. Otra cosa que se antoja es hacer donas. Ay, por supuesto, no, ni Eso es las basiquísimo. Obviamente no lo intenten en casa. Creo que lo que te ofrece Corvette en esta ocasión es esa conexión que tienes vehículo-persona, que te da confianza. Si el carro te va diciendo el camino de la superficie de rodamiento, muchas cosas. Es muy impresionante. Ahora, ¿qué le dirías a los papás que sus hijos les está pidiendo comprarle? Oye, papá, quiero el Corvette Stingray. Yo creo que esto más que los papás, vamos a mencionar a las mamás. ¿Qué idea tienen de un deportivo? Que son escandalosos y poderosísimos, inseguros, Exactamente, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Estos vehículos ya evolucionaron, ya nos dan otra perspectiva, ya es otro modo de manejo que a las mamás hay que convencer. Muchas gracias, Bosco. ¿Cómo ves la perspectiva de Bosco y de Bosco Jr.? Bosco Jr. se fue por el lado más pasional, Y ¿no? Bosco Padre se va más por el lado del auto como herramienta, de cómo sacarle jugo a cada onza de su desempeño. Entonces me parece muy peculiar estos puntos de vista que son muy válidos y muy enriquecedores. A mí lo que me llama mucho la atención es la cuestión de la desactivación de cilindros. En el tablero de instrumentos hay un iconito que dice V8, pero si utilizas el freno de motor por suficiente tiempo o te estacionas un ratito en algún lugar, ese icono cambia y dice V4 y se pone en color verde. Estás utilizando solamente 4 de los 8 cilindros, lo cual me parece algo muy inteligente. Yo nunca he sido totalmente fan de Corvette. Han tenido algunas generaciones que no son a nivel estético lo más atractivo. No es que no me gustaran los otros, pero este tiene una tendencia más europea, más aerodinámica, más fina, menos agresiva. No pierde su esencia de carro americano, no lo pierde. Y es exquisito, y es único, inigualable, y me fascina. Y voy de copiloto, y voy con una sonrisa en el rostro. Vamos a responder las preguntas que pueda tener la audiencia. Shirok C, carnal Shirok, qué gusto saludarte, brother. ¿Cómo es el desempeño dinámico? ¿Qué sensaciones transmite? Sensaciones de deportividad absoluta. Paco Conde, ¿qué versiones se venden en México? El Stingray Coupé, el Coupé Performance Package, el convertible y luego está la Coupé Special Edition C8R. ¿Cómo se siente su andar en ciudad? A mí me
me gustó mucho traerlo en ciudad, porque sí se me hace un carro bastante cómodo por la suspensión magnética. Tal es así que Chevrolet lo tiene también en Suburban y Cadillac lo tiene en Escalade. En esas camionetas, en los SUVs, parece que va a ser alfombra mágica. Y además es la versión 4.0, es la de cuarta generación, o sea, está muy avanzada. Saúl Madrid nos pregunta, ¿es digno rival de superautos europeos? Saludos desde Chiapas. Sí, no, absolutamente. Cristian Romero, ¿qué tan malos son los puntos ciegos en este vehículo? El punto ciego más grande es el del espejo retrovisor, pero se mitiga con la función de la cámara. En un biplaza de estas características no volteas a ver si encuentras algo. Para eso tienes este espejo que te da un ángulo de visión muy amplio, suficiente para cubrir los puntos ciegos que podría existir entre este y el lateral. Sí, es una cámara gran angular. Y los espejos laterales están puestos con un brazo largo. César Coronel nos pregunta que si sí quema Q, pero vamos a pensar que sí quema llantas. Solo en modo deportivo normal o en modo viaje o en el modo personal, no quema. Es un auto que tiene muchas cosas de seguridad. La idea original es que no te lo pongas de sombrero en ningún lado, pero si lo quieres para un track day, seguro vas a poder quemar llanta. Abraham Clase nos pregunta, ¿cómo está la calidad del interior? Tú eres más fijado en eso que yo, porque yo te diría, se ve bonito, pero no me importa, a mí me importa más cómo jala. Pero tú le viste hasta las costuras del techo. No podría decir que inmejorable, porque creo que siempre hay un área de oportunidad. La calidad de interiores y materiales, forrados en gamuza, en alcántara, esta parte del techo que tiene un ribete amarillo contra el fondo negro, es un pretexto perfecto para tener un diseño que justifique justo la calidad del auto. Este doble tono que tienen en dos niveles en piel, que esta debe ser piel sintética, contra la piel natural de los asientos, que es piel napa, que es más resistente que el cuero original sin tratamiento. Esto tiene el propósito de que no se vayan cuarteando las pieles con el uso. Las cabeceras tengan el logotipo grabado de Corvette, se ve espectacular. Las parrillas de las bocinas que van en las puertas, se siente, sí, pareciera ser aluminio legítimo. Es aluminio legítimo, sí. El detalle de las puertas, tiene una asidera para que puedas cerrarla, pero para abrirla es simplemente un botón. Este acabado fibra de carbono con el borde del clúster de instrumentos, aquí en la consola central donde está la perilla de modos de manejo. Aquí tiene muchos detalles de acabados, la verdad, muy finos, que en ningún momento utilizaron ese acabado tipo negro piano, que estila mucho la industria y que se termina viendo muy maltratado. Aquí todo lo cuidaron perfectamente bien. Esa era la última pregunta, Paco. Muchas gracias. ¿Qué te parece si vemos la prueba de aceleración 0-100? Vamos a darle. No llegamos al 100. Frenamos antes. Por eso se nos hizo el tiempo más largo. Pero ¿qué tal esa salida? Estuvo brutal. No. Además no lo tenemos en el modo más canijo de todos. Aquí tenemos el modo Z. Es el modo más rudo. Potencia todas las capacidades del auto. Te percibe a nivel auditivo, escuchas cómo se revoluciona más el auto. Y ese modo es pasado de rosca y ahí es donde le vas a sacar el tiempo máximo de 0 a 100. Sin embargo, esto es un camino normal y aquí no podemos ir más de velocidades de autopista. ¿Listo? 3, 2, 1, aceleración. Ahí está, a fondo. Listo. Fue 6.1. Lo hiciste más rápido tú todavía. Si hiciéramos el 0 a 100 en modo pista de carreras, en modo Z, otro gallo nos cantara. Pero ¿sabes una cosa? Ahora que lo pienso. ¿Qué cosa, Gonzalo? ¿Qué cosa, Gonzalo? Si yo fuera a jugarle un pique a alguien en uno de estos, primero lo pondría en este modo viaje para que me peguen un arrastrón. Y luego le apuestas. Y luego una segunda corrida y me pegan un segundo arrastrón. Y para la tercera, apuestas ahí el coche. Apuesto el coche o alguna cosa así ya que se ponga bueno y ya le pongo lana. Claro. Ahí está el meollo del asunto.